Y yo quiero, mis hermanos, en esta bella y hermosa mañana, compartir con ustedes una palabra que tiene que ver, y podemos determinar que ese sea su título, los mitos de la espiritualidad. Ahora, ¿qué cosa es un mito? Es algo que a través de la tradición oral popular del pueblo se ha creído como una verdad, pero no es nada más que una tergiversación o de la realidad. Eso es un mito, alrededor del cual se levantan muchos criterios, muchas opiniones, muchas explicaciones, cada cual le da la explicación o el significado que entiende. Eso es un mito. Y tenemos algunos mitos también en cuanto a la espiritualidad. El día 11 de octubre, nuestro hermano Julio compartía acá la primera parte de los dones del Espíritu. Y el día 18 continuó con la segunda parte. Y yo les exhorto, hermanos, yo les aliento, hermanos, a que si usted no lo pudo ver, usted, mire, téngalo como un material de estudio. Téngalo como un material de consulta, porque está aquí todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos medios con los cuales acceder a Internet, pero yo considero que Dios levanta hombres y levanta mujeres y pone en su corazón el deseo de prepararse, de indagar, de escudriñar, de investigar para podernos traer la palabra. Me ha sido de mucho provecho la primera y la segunda parte. Nuestro pastor también, durante todos estos últimos tiempos, ha venido realizando todo un bosquejo, un pasaje del libro de los Gálatas, y el domingo pasado él hablaba, Dios le permitió que hablase sobre andando en el Espíritu. Entonces, para que ustedes vean cómo Dios hace, cómo Dios va tejiendo, cómo Dios hace todo de una manera perfecta. Y hace como un mes estuve hablando con una persona, cristiano, sobre la espiritualidad, porque sucedió que un hermano, bueno, pues cayó, se fue alejando un poco de las cosas de Dios, de la obra, y cayó en pecado. Y él me decía, pero ¿cómo es posible con la espiritualidad? Tan espiritual que era ese hermano nuestro que haya sucedido. Y yo le preguntaba, ¿y qué tú tienes? ¿Cuál es tu concepto sobre espiritualidad? ¿Qué tú entiendes sobre espiritualidad? Y él empezó a decirme, bueno, toda una serie de cosas y yo le dije, mira, perdóname, no quiero que te vayas a ofender o que esto te pueda causar, no sé, malestar. Pero todo lo que tú me acabas de mencionar son mitos, no son realidades, no son verdades. Y te lo voy a explicar. Bueno, se lo expliqué. Pero en estos días, en el día de Navidad, de Nochebuena en específico, visité a unos amigos que nos invitaron y nos quedamos allá. Y ellos también tenían sus dudas. Y me decían, pero ¿cómo es posible que una persona que vaya a la iglesia, que lea la palabra, que tenga conocimiento de la palabra, que pueda en determinadas ocasiones perder su espiritualidad? Y vuelve la pregunta, ¿qué concepto o qué idea o qué criterio tú tienes de lo que es la espiritualidad? Eso, por asistir a la iglesia, por tener conocimiento de la palabra, y ahí también le estuve explicando, y creo, mis hermanos, que logré que ella entendiera, persuadirla, convencerla, pero además que aprendiera, que es el objetivo nuestro, que aprendiera. Y le doy muchas gracias a Dios porque en esta mañana Dios desde antes me había puesto en el corazón y me había motivado a hablarle a mis hermanos, a su pueblo, sobre los mitos de la espiritualidad. Y conociendo estos mitos, vamos a ir viendo, vamos a ser enseñados por Dios en este día
Así como yo he aprendido, les ruego a Dios que también nos vuelva a enseñar o les enseñe a ustedes también, pero sobre todo que el mito que podamos tener acá sea quitado y que veamos las cosas tales y como son. Yo quiero, mis hermanos, si ustedes son tan amables, que vayamos. No he traído láminas, no he traído nada porque quiero que nos ejercitemos en la búsqueda. Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 13 al 15. Cuando tengan la palabra para poderla ir leyendo juntos. Amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 12. O sea, vamos a empezar desde el 12 hasta el 15. Porque creo que está más completa aún la. Primera de Corintios, capítulo 2, del 12 al 15. Gracias, Julito. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender porque no las discierne espiritualmente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Te damos muchas gracias, Señor, por llegar hasta aquí, por poder estar ahora delante de tu presencia, por poder servirte, Señor, porque así tú lo hayas determinado. Te pido, Dios, que ahora tú me auxilies y me socorras y que tu palabra sea expuesta de la manera tal como tú la has enviado, Señor. Que ella pueda calar en lo profundo de los corazones de tus hijos y que sea de enseñanza hoy para todos ellos y que puedan meditar en tu palabra cuando anden en el camino, cuando estén en sus casas, aún cuando estén acostados, que ellos puedan meditar en relación a la palabra tuya, no solo en el día de hoy, sino en toda tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pasos, Señor. Sin tu palabra, Dios, sin tu palabra, Señor, no sabríamos qué hacer. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y amado de tu Hijo Jesús. Bien, aquí hay dos palabras. En el versículo 13 dice, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Combinando. Tiene que haber una combinación. Cuando hay una combinación, hay una coherencia, hay un equilibrio. Es decir, no podemos tener un pensamiento espiritual y hablar de una manera no espiritual. Dice la palabra de Dios que nuestras palabras sean alabanzas, salmos, cánticos al Señor. No podemos, es decir, de un árbol no puede dar frutos malos y frutos buenos. El buen árbol tiene que dar buenos frutos. Y de una misma fuente no puede salir dos tipos de agua, agua amarga y agua dulce. Es decir, ¿y qué es lo que quiere el Señor? Que de nosotros siempre demos buenos frutos, frutos que sirvan para sostenernos en el Evangelio, pero además para alimentar y ayudar a otros a que se sostengan también en el Evangelio. Porque el camino es estrecho, es angosto, pero conduce a la vida eterna. Y Él lo sabe. Por eso el Señor rogó por el Espíritu Santo para que hasta el día de hoy, dice, yo estaré con vosotros. Fue una promesa que se cumple. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Dios no está al lado. Aunque Él es la sombra a nuestra diestra, Dios está en nosotros.
a donde quiera que vamos, no lo llevamos a Él, Él es quien nos lleva. Él es quien nos lleva porque somos llevados por Él. Porque Él, todas las obras que nosotros hacemos, Él las hizo antes. Las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso tenemos que entender que toda la gloria es para el Creador. Toda la gloria es para el Creador. Pablo decía, siendo no él uno de los escogidos por Jesús, que vino a él como un abortivo, fue el último de todos, pero dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios, por la gloria derramada sobre él. La gloria es del Señor. Y aquí hay una palabra, no olviden pensamientos y palabras, esa combinación, no lo olviden, porque nos vamos a referir a él. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural, bueno, ¿qué quiere decir la palabra natural? Vamos a explicar, porque todos somos naturales. Pero aquí la palabra natural del griego tiene otro significado. Cuando nosotros, la Biblia, y nosotros hablamos, el hombre natural, es la persona que no vive en el Espíritu, que no ha conocido al Señor, que no ha tenido un encuentro con el Salvador. Es decir, es la persona que todavía es incrédula y por ser incrédula no tiene al Espíritu Santo, no ha aceptado el señorío del Señor y por lo tanto no conoce al Espíritu Santo, no puede discernir en el Espíritu las cosas que nos rodean. Por eso dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender. Aún el apóstol Pablo en el libro a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, en capítulo 5, versículo 25, le decía, bueno, si somos pues del Espíritu, andemos en el Espíritu. Nosotros tenemos que discernir y pedirle a Dios discernimiento para poder ver lo que el hombre natural no ve. Porque debemos andar en el Espíritu. Una mala respuesta, una palabra inadecuada hacia nosotros o de nosotros hacia alguien, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo conmigo o qué está sucediendo con él? Y Dios nos los va a mostrar, nos va a decir qué hay detrás de eso. Hay una frustración, hay un hombre que lo abandonaron sus padres, fue criado por otras personas, no tuvo un modelo, no tuvo quien sembrara valores en él. Y entonces Dios nos lo va a ir mostrando. ¿Por qué? Porque lo vemos espiritualmente. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu podemos entender o escuchar mejor la palabra de Dios. Porque Dios es Espíritu. Y nos va a hablar espiritualmente. Yo les digo, hay que tener nuestro corazón y nuestras vistas aguzadas y siempre abiertas a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero entenderlo espiritualmente. Miren, mis hermanos, un día íbamos a una actividad con jóvenes y un aguacero que no se veía, de una acera a la otra no se veía absolutamente nada. Estábamos en la parada del ómnibus, subidos arriba de los bancos por el agua. Cada vez que pasaba un vehículo, el agua venía y yo me estaba arrepintiendo. Yo quería desistir, yo quería volverme, yo quería regresar. Había pasado una hora, el ómnibus no llegaba y yo decía, bueno, con esta agua no va a llegar, entonces allá no va a haber nadie. Y pasa una página de un diario, no sé ni qué diario, y en letras rojas decía, viaje sin regreso. Y yo veo aquello y créanme que lo leí en el Espíritu. Dios me habló, viaje sin regreso. Yo no podía regresarme. Mis hermanos, habían más de 200 y pico de jóvenes esperándonos. A mí y a los hermanos que iban conmigo. Y Dios se derramó, y su gloria se derramó en aquel lugar. Y hubo sanidades, matrimonios restaurados, relaciones, amistades,
pero sobre todo muchas almas que llegaron en ese día a los pies del Señor. Por eso les digo que aprendamos los mitos de la espiritualidad. Y vamos a ver el primero. Perdón. Déjenme abrir la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oye? Porque quiero ir al libro de Isaías 26. Capítulo 12. Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Nosotros andamos en las obras porque ya Dios las hizo por nosotros. No tengamos miedo. Ahora, está el mito de la bondad. ¿Y por qué quiero leerles esto? Porque a veces creemos que una persona es espiritual porque sea buena, porque hace buenas obras, porque es bondadoso, porque es dadivoso, porque siempre está presto a ayudar, porque siempre está presto a dar. Y decimos, oh, qué espiritual, qué espiritual. Y yo les digo, mis hermanos, sinceramente, todo lo que hacemos, lo hacemos por el Espíritu. No lo hacemos por nosotros. Entonces tenemos que discernir si esa bondad es para querer ser o aparentar que somos buenos, resultado del fruto del Espíritu. Porque somos bondadosos, porque el fruto del Espíritu mora en nosotros, el Espíritu lo ha desarrollado en nosotros. Y entonces somos piadosos, somos bondadosos. Puede una persona ser buena, pero sus intenciones ser malas. Por eso le digo que tenemos que discernir todo espiritualmente. Y este mito de la bondad, no sé, hay un refrán por ahí que dice lleno de piedras o de obstáculos, es el camino que conduce. No creamos en eso, simplemente discernir, porque estas dos personas, mejor dicho, me decían, no, pero él es muy bueno, ¿cómo es posible que siendo tan bueno, buen padre, buen hijo, buen padre de familia, siempre ayudando, siempre que, le digo, ¿y acaso porque es bondadoso vamos a analizarlo de otra forma? Vamos a analizarlo de otra forma. Y lo llevé a la palabra y bueno, él pudo entender que la bondad no parte de nosotros. Si yo soy bondadoso como hombre natural, soy un hombre, ¿saben? Que hace cosas buenas, pero si la bondad, la benignidad y la bondad de Dios, el fruto del Espíritu, no está en nosotros, no podemos medir. Él es así, porque el fruto del Espíritu está en Él. Por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. Entonces esto es a veces un mito que conociéndolo podemos... mire, yo recuerdo que en mis primeros tiempos en los caminos del Señor, yo no era muy movido por misericordia, sino por compasión y por lástima. Y vi a un hermano que no tenía calzado y por compasión, por ser bueno, creyendo que iba a hacer una obra buena, le regalé mi único par de zapatos. Y ¿sabes de qué me enteré luego más tarde? Que los vendió para beber. Se apartó, los vendió, un par de zapatos buenos, los vendió. ¿Para qué? Para satisfacer las obras de la carne. Y yo creí que había hecho una cosa buena. Porque una cosa es misericordia
cuando Dios nos mueve a misericordia y nos muestra la realidad tal como es, entonces fluimos en la bondad del Espíritu, en el fruto del Espíritu, no para que nadie nos vea, no para que nadie nos reconozca, sino porque lo sentimos en nuestro corazón. Esa bondad está en nosotros. Ok, ahora, vamos a uno muy importante. Y está en Mateos 23, del 29 al 28. Y es el mito del conocimiento. Es bueno tener conocimiento. De hecho, nuestra iglesia se esfuerza y ha establecido los miércoles como un día de estudio. Aunque para nosotros los cristianos cada día tiene que ser de estudio, porque si no aprendemos, mis hermanos, ni maduramos ni crecemos. Y yo creo que debemos, para poder llegar a la estatura de un hombre perfecto, para poder entender cuál es la profundidad, la anchura de Dios, tenemos que aprender. Es bueno aprender, es bueno tener conocimiento, pero esos conocimientos, dice que si de gracia hemos recibido, de gracia demos a los demás, enseñemos a los demás. Y Julio se refería en los dones del Espíritu sobre el don de la enseñanza. Y hacía una pregunta: ¿cuántos de nosotros aquí tienen el don de la enseñanza y no lo desarrolla? ¿No lo ejercita? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? Y vamos a ver este mito, porque yo le digo que es importante porque, mire, en Mateo 23, 27 al 28, mire lo que le decía, lo que le dijo, y está escrito, el apóstol sobre a los escribas y fariseos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y usted dice: yo he sido enseñado por muchos maestros, doctores, máster en teología. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Porque no me atrevería a estar hoy aquí y decirle: ay Señor, yo el más pequeño de mi familia, mira, tartamudo. A lo mejor me hubiese negado. Pero gracias a esos hombres y a esas mujeres hemos alcanzado conocimiento. Pero ¿cuál es ese conocimiento? Porque yo tenga 3 doctorados, soy espiritual. Si yo no hago la palabra, si no hay una coherencia entre mi pensamiento y mi lenguaje, entre lo que yo digo y lo que yo hago, no hay coherencia. ¿Dónde está entonces el conocimiento? Soy un sepulcro, vamos a hacer sepulcros blanqueados. ¿Y por qué aquí dicen calcados o los pintaban con cal, los sepulcros? Y es verdad que por fuera se ve muy bonito, le ponemos flores, florecitas por el lado, es muy bonito, pero cuando usted lo abre, está lleno de fétidos olores. Lleno de fétidos olores, huesos carcomidos, cuando nuestro cuerpo se corrompe, cuando nuestra alma es del Señor. Y entonces, yo les digo, mis hermanos, si el mito del conocimiento pudiésemos medir la espiritualidad de una persona por los conocimientos que tiene, Satanás fuera espiritual. El hombre, o sea, espiritualísimo, muy espiritual, porque si de verdad hay alguien que conoce la palabra, es Satanás también. Y él no es incrédulo, él cree en Dios. Él sabe que Dios existe, él sabe el poder de Dios. Él sabe que Dios es poderoso, es soberano, es el creador, que aún su creación se somete a su voluntad, porque Dios es soberano. Él lo sabe. Entonces, vamos a pensar que porque más sabemos, mire, no es el conocimiento que poseemos, sino la decisión de aceptar su palabra
y de vivir su palabra, de aplicarla en nuestro andar diario y que andemos en el programa o en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si tenemos el conocimiento y lo dejamos ahí, es como el que tiene todo para reconstruir una casa, pero la casa se le está desbaratando. Y lo tiene todo, todos los materiales, hasta las personas que pueden ayudarle a reconstruir su casa, pero no lo hace, se le cae la casa. Y así mismo pasa con nosotros. No pretenda, o sea, ni crea de que por tener conocimiento, no, es cuando esos conocimientos, y nuestra hermana Yajaira, cuando estábamos alabando y adorando al Señor, decía que seamos hacedores, no oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Cuando nos convertimos en hacedores de su palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprovechando. Estamos dándole utilidad a esos conocimientos que Dios nos ha dado. Porque no es porque nosotros estudiamos, no es porque Dios nos lo ha dado, porque todo lo que tenemos es de Dios. Todo, sea material o espiritual, es de Dios. Toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del príncipe, de nuestro glorioso Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es por nosotros. Entonces, de una manera sencilla, transparente, diáfana, misericordiosa, expongamos nuestros conocimientos a otros, enseñémosles las cosas que hemos aprendido. Eso lo hizo Jesús. Lo que yo ahora le digo a ustedes lo he escuchado de mi Padre. Estas cosas que yo os digo, me las dice mi Padre y yo se las digo con misericordia, con mansedumbre. Sed mansos y aprender de mí, que soy manso. Ahora, hemos entendido que no es tener el conocimiento, somos tanques. Somos tanques. Somos un lugar, un storage, donde usted va y guarda cosas, títulos en las paredes, de todo tipo, de todas escuelas. ¿Y de qué vale? ¿Y de qué vale? Los fariseos, los escribas tenían mucho conocimiento de la palabra. Los fariseos igualmente, pero no la aplicaban. Apartados de mí, hipócritas, fariseos, que conocen mucho la ley, pero no la aplican. Y así fue Pablo hasta que tuvo un encuentro con Dios, fariseos de fariseos. Así fue Pablo, educado a los pies de Gamaliel, hasta que tuvo un encuentro con Dios, hasta que conoció la verdad, hasta que vio el corazón de Dios. Y la primera palabra que salió de sus labios fue: ¿qué quieres que haga, Señor? Y lo reconoció como Señor desde la primera vez. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces tenemos que tener claro. Ahora, está el tercer mito, y quiero ir un poquitico más rápido. El mito a la asistencia a la iglesia. No, pero él va todos los domingos, él está ahí, y los miércoles está ahí. ¿Sí? Miren, yo jugaba un poco de béisbol en mis tiempos, pero no era un buen jugador de béisbol. Me gustaba, pero no se puede decir que yo era un jugador de béisbol. No profesional, yo no aplicaba ni para las ligas menores, para nada, para jugar nada más en las esquinas, en los placeres. Me gustaba la pelota. Mi equipo era el equipo de Industriales, yo era fan del equipo de Industriales, que es decir, como aquí los New York Yankees. Y yo iba al estadio, pero por el hecho de yo ir al estadio, no quería decir de que yo era pelotero. Yo entendía todas las reglas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió el skip play? ¿Y por qué se robó la segunda? ¿Y por qué después de tal lanzamiento? Yo lo entendía todo, pero no era pelotero. Entonces, así mismo puede pasar con nosotros. Miren, Pepe Luis Pedraza, no sé si ustedes lo conozcan, pero yo quiero citarles. Acá tengo, creo que sí, que lo tengo acá.
Pero Luis Pedraza es de Sidra, Puerto Rico. Es cantautor, autor, es una persona que escribe reflexiones cristianas, es un buen cristiano. Y él citaba, o sea, y yo quiero compartirlo con ustedes porque es un poco cómico quizás o mueve a, pero es una realidad. Mire, dice en un artículo de Pepe Luis Pedraza, una persona que siempre iba a la iglesia escribió una carta al editor de un periódico quejándose de que no tenía ningún sentido ir a la iglesia todos los domingos. He ido a la iglesia durante 30 años, escribía. En ese tiempo he escuchado algo así como unos 3,000 sermones, pero juro por mi vida que no puedo recordar uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo y los predicadores también están perdiendo su tiempo en darme sus sermones. Miren, mis hermanos, esto desde luego para el editor de ese periódico fue una cosa fenomenal porque empezaron a surgir controversias y el periódico cogió un poco, adquirió un poco más de fama en ese tiempo. Pero alguien escribió, fíjense, y vamos a analizarlo después a la luz de la palabra. Dice, he estado casado por 30 años. Una opinión de uno de los creyentes que mandó un artículo a esa revista. He estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa me ha cocinado unas 32,000 comidas. Aleluya. Pero juro por mi vida que no puedo recordar el menú entero de todas esas comidas. Pero una cosa sí sé, que esas comidas me nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para trabajar. Si mi esposa no me hubiese dado todas esas comidas, estuviera ahora físicamente muerto. Me hubiese muerto. Miren, mis hermanos, así mismo es el ir a la iglesia. Si no venimos a la iglesia, estamos espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es un local que hoy puede estar, mañana no puede estar, o nos reunimos en otro lugar. Es el edificio, es el local. Pero cuando 2 o más de mis hijos puestos de acuerdo para estar juntos e invocar mi nombre, esa es la iglesia. Yo voy a estar en medio de ustedes, una promesa de Dios, y Dios se levanta, Dios se glorifica, la gloria de Dios es sobre nosotros y lloramos y abrimos nuestros corazones y es la iglesia. Entonces, a uno les ha dado dones, como bien explicaba nuestro hermano Julio, a otros dones, pero venimos a la iglesia a fluir en esos dones, porque estamos insertados en el cuerpo de Cristo, que es su amada iglesia. Y es bueno venir a la iglesia. Lo que no es bueno es venir durante 30 años, aunque no nos recordemos de los sermones, sin Dios en nuestro corazón. Y yo, una vez le dijeron a un hermano, y yo critiqué al que se lo dijo, dice, tú eres igual que Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, tú no creces. Tú no creces, algo crecemos si disponemos nuestro corazón a entender y a conocer que necesitamos a Dios. Yo puedo escuchar muchas enseñanzas los miércoles y le doy gracias a Dios. Y puedo también ver el bloque de los desvelados y un ratito de la palabra y puedo leerme sermones y escuchar que... Pero mis hermanos, es necesario venir a la iglesia. Y les voy a explicar por qué. Aunque muchos vienen y se van iguales, siempre sucede y pasa algo en nuestro corazón y en nuestro espíritu que cuando salimos de esa puerta no salimos iguales. Creemos que no nos fue provechoso, creemos que no nos hacía falta la palabra, pero sí nos hacía falta. Les está hablando un hombre que durante 7 años
7 años, no 7 meses, ni 7 semanas. 7 años estuvo yendo a una iglesia, sentándose en un banco, escuchando la palabra, me levantaba y me iba. Bien cuando me confrontaba, bien cuando consideraba que la palabra era muy aburrida, pero algo yo me llevaba de la palabra. Y 7 años. Iba, a los 2 meses volvía, al mes volvía, a los 3 meses volvía. No era diariamente, pero Dios estaba haciendo la obra. Porque aunque no escuchemos el sonar del ejército de Dios en el viento, en el aire, sobre las palmeras, dice, pero cuando tú lo escuches, sal a la batalla, porque esa es la tropa que yo te envío, porque más son los que están en nosotros que los que están en el mundo. Y aquel hombre estaba atemorizado y no veía, le dijo, mira ahora para que veas el ejército de Dios. Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros por medio de venir a la iglesia. Y les voy a explicar algunos beneficios más, aunque me queden 2 o 3 puntos por exponer, quizás en otra ocasión podamos terminar, pero creo que es necesario que entendamos esto. Fernando, yo le felicito. Si usted en Nueva Jersey, en New Jersey, se congregaba con su esposo y con sus hijos, yo creo que quizás esta para usted no sea la mejor iglesia o la iglesia que usted deseaba, una iglesia grande, pero lo que sí le puedo decir es que Dios está al lado suyo y que usted ha tomado la mejor decisión. Yo le felicito, de verdad que sí que le felicito. No sé cómo supo de nosotros, no sé quién le habló de nosotros, pero yo lo que sí sé es que el Espíritu lo guió hasta aquí. Y espiritualmente usted fue guiado hasta aquí. Yo le felicito, Fernando. Fernando es su nombre, ¿verdad? Dios le bendiga. Miren, yo apunté aquí, es importante, bueno y necesario asistir a la iglesia, porque el Señor nos enseña que la iglesia es donde los creyentes y los que toman nota, Juan 4:12, es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Yo llegué tarde y me paré por allá y el hermano Luis Omar vino a arreglar la cámara y pasó 2 veces, pero la tercera me dio un abrazo. Y óigame, mis hermanos, ese abrazo me supo a gloria. Se los digo sinceramente. Porque es el primer abrazo que he recibido que recibí en el día de hoy. Y veo que es Dios abrazándome. Que Dios le dijo a Luis Omar, o en un susurro, o no sé cómo, abraza a tu hermano. Pero yo vi en ese abrazo el amor de Dios. Luis Omar sin palabras me estaba diciendo, te amo. Mis hermanos, en mi casa, yo no puedo recibir eso. Aquí sí lo puedo recibir. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Fuerzas en el espíritu, salir fortalecido en el espíritu. Es aquí. Bueno, podemos amarnos unos a otros. Juan 4:12. Exhortarnos unos a otros. Hebreos 3:13. ¿Me ha perdido parte aquí de la palabra? No. Bueno, vamos a buscarla por acá. Eso es lo bueno que tiene la tecnología. Una de las cosas buenas y provechosas. Porque sí quiero que tomen nota, que apunten y que después en sus tiempos libres ustedes vayan a la palabra y busquen. Miren, exhortarnos unos a otros, que está en Hebreos 3:13. Este es el lugar, Hebreos 10:24, donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el lugar, y está en Gálatas 5:13, donde podemos servirnos unos a otros. En algo nos vamos a servir. En algo nos vamos a servir. Instruirnos unos a otros. Romanos 15:14. Ser bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Efesios 4:32.
No es suficiente asistir a una iglesia, sino, hermanos, debemos involucrarnos, debemos comprometernos. Porque los dones que Dios nos ha dado es para que los ejercitemos, para que los usemos. Los talentos no es para enterrarlos, sino para reproducir más talentos aún, para reproducir más talentos. Y escribí acá, y tuve como referencia 1 Corintios 12, 21 al 26. Ningún creyente alcanzará jamás la plena madurez espiritual si no es asistiendo a su iglesia local para usar sus dones. Porque Dios no nos da los dones para que los guardemos en un armario, sino para que los pongamos en función de su obra. Nada de lo que Dios nos da, ni nuestra casa, ni nuestro auto, nada, aún ni nuestro trabajo nos los da Dios. El salario que devengamos, que recibimos, también Dios lo tiene establecido. El salmista decía, no me des riqueza ni me des pobreza, manténme del pan necesario. Aún eso nos los da Dios, pero es ponerlo en función de la obra de Dios. Es ponerlo en función de la obra de Dios, porque damos el diezmo. El diezmo es la 10ª parte. Y el resto, el 90 que queda, también no es de Dios. Ya le dimos a la iglesia local, porque la iglesia local le da un buen uso a lo que nosotros le damos a Dios, para ayudar a las viudas, al huérfano, al que no tiene comida, un desastre, una catástrofe natural. Los diáconos, los líderes, los ancianos de la iglesia saben en qué destinar esas finanzas. Pero del otro 90, ¿qué? Del otro 90, ¿qué? ¿No vamos a comprar algo de alimento para darle un plato de comida a un hambriento? ¿No vamos quizás a comprar una manta, 2 mantas, 3, 4? Porque hay gente, y los hay, no quiero tapar el sol con un dedo, tapándose quizás con periódico debajo de un puente. Y nosotros podemos no analizar por qué estás ahí. No analices por qué está ahí. Mira que está ahí. Mira que está ahí. Porque tú no sabes por qué esa persona llegó ahí. Dale la manta, dásela. Y si Dios lo pone en nuestros corazones, bueno, pues dársela. Hermano, pongamos todos nuestros dones. Mateo 27:4, ya lo dije. Cuando una cosa he demandado y esta buscaré. Está Ahora, Eclesiastés 5:1. Y esto es un consejo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y hay personas que van a la iglesia y levantan manos supuestamente santas, pero no están ofreciendo sacrificios de alabanza y de adoración que agradan al Rey. No es perfume grato delante del Rey. Mis hermanos, es importante aprovechar los tiempos. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, los estamos viendo. Quizás muchos de nosotros aquí se contagió y no sabemos el día de mañana qué contagio puede haber. Porque este contagio dice que sucedió hace 100 años, el otro, la fiebre china o la fiebre española, pero no sabemos si puede haber otra contaminación. Ahora, lo que sí sabemos es que en medio de la enfermedad Dios está con nosotros. Y que Dios nos va a librar, y que Dios nos va a guardar, y que Dios es nuestra vitamina A, B, C, D, E, F, G. Dios es todas las vitaminas para nosotros. Nuestro cuerpo va a ser vigorizado, va a ser fortalecido y va a ser guardado. Y aquí hay ejemplos en nuestra iglesia. Por ejemplo, uno es mío, el otro es nuestro hermano Pepe y Joan Manuel, que nuestra esposa enfermaron y nosotros salimos negativos. Pero ayudamos a nuestras esposas y cocinamos. Y oramos por ella, le impusimos manos, estuvimos allí en medio del dolor porque te desbarata el cuerpo. Los tiempos son malos y aprovechémoslo. Y no hay mejor opción. El salmista decía, me gozaré, porque a la casa de Jehová iremos
porque este es el día perfecto que ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Por tanto, me alegraré y me gozaré cuando llegue el domingo, cuando llegue el miércoles, cuando Dios toca las trompetas y nos convoca a salir a evangelizar, a visitar a un hermano, a llevarle una java. No para por Nochebuena ni por Navidad, no, porque sabemos, o llevarle un cheque para que pueda pagar la renta, porque ha perdido su trabajo. Me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Siempre. Hay otro mito, mi hermano, que es el mito del estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos, conocemos que somos templo del Espíritu Santo? Dios está en nosotros. A Dios le ha placido escoger nuestros cuerpos, fíjense, nuestros cuerpos como tabernáculo de su Espíritu Santo. Y eso es un honor. Eso es un honor. Porque no hay justo que por hacer el bien no peque. Y Dios nos ha escogido. Y todos los días está con nosotros. No se ha alejado, no se ha ido. No, Dios nos da muestra de que Él está ahí. Y si usted quiere, no lo ponga a prueba. Nunca ponga a prueba a Dios. Nunca le ponga condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos pone condiciones. Dios nos da a escoger. Nos dice, haz esto, porque si lo haces, sucederá esto. Pero si haces esto, sucederá esto y esto y esto. Tú escoges. Tú decides lo que tú vas a hacer. Eres tú, tu voluntad, la que va a decidir qué hacer. Pero Dios no nos pone condiciones. Como una vez Gedeón le puso al Señor el vellón y aún no creía, no confiaba que estaba siendo llamado por el Señor para liberar a su pueblo. Y le tuvo que decir, baja al campamento para que tú escuches lo que se habla. Y allí vio la conversación entre dos soldados, uno que había tenido una visión de un pan rodando por toda la colina y el otro le dijo, esa es la espada de Jehová, ese es el pueblo de Dios que viene contra nosotros y vamos a ser destruidos. Solo cuando escuchó eso entonces creyó. Mis hermanos, les animo, les exhorto a que no le pongan condiciones a Dios. ¿Por qué? Porque su amor es incondicional, es eterno. Su misericordia es incondicional, es eterna. Su gracia es incondicional, es eterna. Él nos da lo que no nos merecemos. No le pongamos condición a aquel que nos da lo que no nos merecemos. Y tenemos un estilo de vida. En ocasiones entendemos, nos imaginamos que un creyente es espiritual porque mantiene un espíritu de vida ideal. Ahora, ¿cuál es el espíritu de vida ideal? Hay personas, y creo que aquí todos lo hacemos, algunos no pueden hacer ejercicio, pero caminan un poco, algunos tienen mascotas, salen a pasear las mascotas y caminan un poco, hacen ejercicio. Otros hacen ejercicio porque entienden que están un poquitico subidos de peso y porque es bueno fortalecer los músculos y tener salud. Pero bueno, dormimos adecuadamente, descansamos adecuadamente, mantenemos una higiene corporal adecuada, mantenemos una alimentación nutritiva, alimenticia adecuada. Sí, es un estilo de vida que yo a todos se los recomiendo porque es muy bueno. Porque así como nuestra casa, nuestro cuerpo, bueno, cuidamos también el aposento, la habitación del Espíritu Santo. Ahora, ¿es acaso ese estilo de vida ideal que nosotros tenemos una evidencia exterior de nuestra espiritualidad? Una casa ordenada, una casa limpia, una casa recogida, es linda y es buena y además creo que así la debemos tener. Y hacer el ejercicio y alimentarnos y descansar el tiempo, cuidar nuestra higiene personal. Pero más que todo eso, estoy hablando espiritualmente, estoy hablando del espíritu. Si descuidamos el espíritu, nuestra vida espiritual, y a usted no le ha pasado, no los ha visto, no ha conocido personas que tienen un estilo de vida ideal, pero no viven en integridad.
Yo fui una vez de visita a una casa y toqué. ¡Va! ¡Va! Mi hermano estuvo como 20 minutos esperando a que me abrieran. Y yo sentía dentro de la casa. Yo no sé lo que estuvieran ordenando, yo no sé lo que estuvieran recogiendo, organizando, guardando para que no se viera. Yo no sé. Dios sí me lo mostró aquí. Está pasando algo. Está sucediendo algo. Mis hermanos, cuando vivimos en integridad, tratamos bien a nuestras esposas en la casa, fuera de la casa, y si nos montan en una nave espacial y nos llevan al espacio, en el espacio también las tratamos bien. Porque hay un balance. Hay coherencia entre nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestro estilo de vida en Cristo. Hay una coherencia. Somos lo que decimos, somos lo que pensamos y somos lo que actuamos. Entonces, por eso él le decía a los escribas y los fariseos, hipócritas, los fariseos. Y vamos a ver uno de los mitos después, si nos da tiempo, pero los fariseos se paraban en las esquinas, en las calles, a orar en alta voz. ¿Para qué? Para ser admirados por los hombres, para que los hombres los vieran. Y rompían su ropa y se llenaban de polvo y de silicio para que todos vieran que se habían arrepentido. Mentira, hipócrita. Porque aquí en el corazón no había existido, ni existió un arrepentimiento. Entonces, el mito de el estilo de vida. Ahora, si queremos realmente que nuestro estilo de vida sea ideal, mis hermanos, voy a parafrasear un poquito, pero ¿qué hizo Jesús? Miremos, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos a ver a Jesús, vamos a mirar a Jesús. Mire, se comunicaba continuamente con Dios. Eso está en Mateo 11, 25 al 26, Marcos 6, 46 y 14, 32. Si ustedes quieren, se comunican conmigo, yo les puedo enviar todas estas citas. Perdónenme por no haberlo podido poner en slide. Jesús reconocía la importancia del Espíritu Santo. Tan es así, eso lo podemos ver en Juan 14, del 16 al 17 y en Juan 14, 26. Que él sabía, él conocía que el camino que nos tocaba a nosotros andar no iba a ser el mejor camino. Que íbamos a tropezar, que íbamos a caer, que íbamos a dudar, que íbamos a temer, que nos íbamos a desanimar, que nos íbamos a afligir. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Fíjense, a donde yo voy, porque yo rogaré al Padre para que les envíe el tercero, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, aquel que mora en nosotros, aquel que está en nosotros, aquel que hace fluir en nosotros los frutos de su Espíritu y podemos fluir en los frutos de su Espíritu. Esa es la obra del Espíritu Santo. Obedecía la voluntad de su Padre Celestial, siempre, siempre. Tan es así que en su último momento, cuando iba, decía, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Porque era una costumbre romana, cuando en el parlamento se sometía algo a votación, se llenaba una copa de vino y el que estaba de acuerdo bebía de la copa de vino. Mostrando de que él, en vez de levantar la mano como ahora en las votaciones, y él le decía, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Eres tú quien tienes que pasar la copa. Si la pasas, es porque tú no quieres. Pero yo no la voy a pasar. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo te voy a obedecer. Y gracias a su amor y a su obediencia, mis hermanos, podemos disfrutar de esta paz que hoy disfrutamos. Porque el castigo de nuestra paz cayó sobre él, sobre el Cordero inmolado. Obedecía la voluntad de su Padre. Eso está en Lucas 22, 42, en Juan 6, 38. Resistía la tentación pegándose, o sea, apegándose a la palabra de Dios. Eso está en Lucas 14, del 1 al 13. Ayudaba a los que eran considerados como sin esperanzas y pecadores. ¿Cuántas veces le dijeron al Señor, estás comiendo con pecadores?
Tú estás comiendo con... Sí. ¿A qué vino él? Es mi pregunta. Lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes, para deshacer lo que era con lo que no era. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a liberar al cautivo, a sanar al que estaba enfermo. Él vino a traer perdón, Él vino a traer liberación, sanidad, pero sobre todo vida eterna y vida en abundancia. Porque Jesús no podía. Y a veces tenemos un estilo de vida ideal, pero no entramos a la casa del pobre. No nos sentamos a la mesa o lo invitamos a nuestra casa o le damos un plato de comida. Entonces meditemos en qué consideramos nosotros. Miren, Jesús servía a otros humillándose ante su Padre. Eso está en Juan 13, del 3 al 5 y del 12 al 15. Perseveraba en fe y en amor. Eso está en Juan 4, 34 y Juan del 17 al 23. Apunten, búsquenlo, léanselo, estudienselo, escudriñen. Ahora, está el mito del líder de la iglesia. Mis hermanos, a veces tenemos un falso concepto del liderazgo. El líder no está para hacer planes de trabajo, ni para dar órdenes o para... sí, tiene una función. Bien sea escogido por la iglesia, al frente de un grupo de evangelismo. Pero la tarea principal de un líder es que otros crezcan, que otros conozcan a Dios, que otros puedan llegar a la presencia de Dios, que otros maduren, que otros crezcan y que sean incluso hasta mejores que él. Porque el líder que no prepara líderes no es líder. El líder que tenga miedo de que el día de mañana alguien se levante mejor que él y que pueda hacer la tarea mejor que él, mis hermanos, créanme, ese hombre no es un líder, ese hombre es un dirigente. Lo único que hace es dirigir. Por eso yo puse aquí, mire, usted puede estar prestando servicio, un ministerio, estuvimos hablando sobre la diaconía, qué cosa era ministerio en la otra predicación, o realizando una labor determinada en la iglesia, pero eso no quiere decir que usted sea un líder. Usted le pueden dar la tarea de pararse en la puerta, de saludar a las personas que están llegando, de invitarlos a pasar, de recibirlos con una sonrisa. ¿Pero acaso usted es un líder en la iglesia? Y a veces nosotros ponemos los ojos en los líderes. ¿Quieres que le diga un secreto, mis hermanos? No siga a los hombres. Sed seguidores de Cristo, como yo también soy seguidor de Cristo. Sed imitadores de Cristo, como yo también soy imitador de Cristo. Pablo nos decía, no me imiten a mí, aunque yo soy un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. Imiten a Cristo, sigan a Cristo, que ese es nuestro modelo a seguir. Ese es nuestro modelo a seguir. Entonces, a veces nos pensamos, el liderazgo espiritual apunta no tanto a dirigir a personas, sino a cambiarles. A enseñarles a conocer a Dios, que logren glorificarlo en todo lo que hacen. La meta de un líder debe ser desarrollar personas y no dictar planes ni dar órdenes. Verdadero líder no te dice, ven, hagamos esto. El líder lo hace y enseña cómo se hace. Lo hace y enseña cómo se hace. Porque ningún líder puede tocar o pedirle la mano a alguien que él está liderando si primero no le toca el corazón. Primero tenemos que tocar el corazón para después pedirle que nos dé la mano. Y entonces, ese hombre es el líder de... Y qué bonito canta. Y sí, estuvo en 3 conservatorios. Recibió clases de canto. Es verdad que le canta al Señor. Y pone su talento al servicio del Señor. Pero porque sea líder, es espiritual. ¿Podemos medirlo por eso? O por su perseverancia en la fe y en la misericordia. Por obedecer al Padre. Por comunicarse con el Padre. Por alentar a otros hermanos, por exhortar a otros hermanos, por ser bondadosos conforme al fruto del Espíritu y fluir en los frutos del Espíritu, que fíjense que 2 cosas diferentes. Y pensamos que no podemos llegar ahí. Mire, estése quieto. Estése quieto, ¿sabe por qué? Porque Dios utilizó a Pedro.
Boanerges. Utilizó a Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Y cuántos acudieron y se convirtieron en el primer discurso de Pedro? ¿Y qué se habla de Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Quién fue Pedro y quién es Pedro para nosotros? Eliseo hizo mucho más milagros. Elías hizo mucho más milagros. Le habló a profetas, fue maestro de profetas, conoció a gobernantes, a gobernadores y le dijo lo que tenían que hacer, los alertó sobre el combate, sobre la política que tenían que establecer. ¿Y quién era? El servidor, era el siervo, era el ayudante, era el criado, porque Dios, si nos quiere dar y de su corazón sale, ¿qué cosa es una visión? Es un sueño en el corazón de Dios. Dios tiene un sueño en su corazón y ese sueño que hay en el corazón de Dios lo pone en el corazón de Pepe, lo pone en el corazón de Fernando, lo pone en el corazón de Tere, lo pone en el corazón de hermana Iva, de cualquiera, de Julio, de cualquiera, del más pequeño. Esa es la visión que tenemos que tener y enfocados en la visión y así vamos a verdaderamente ser espirituales. Mire, podemos hacer que la gente funcione, trabaje y haga lo que nosotros queremos. Pero si sus corazones no cambian, no los hemos liderado espiritualmente. No los hemos llevado donde Dios. Entiéndase, no los hemos llevado a que alcancen una madurez espiritual y un estilo de vida que demuestre la gloria de Dios y que honre el nombre de Dios siempre. Siempre. Esa es la función de... Y no crea que porque... No. Usted ahí sentado, no vea el mito del conocimiento, hablándole solamente de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que usted ha logrado porque Dios es bueno. Usted quizás no conozca ni de doctrinas básicas, doctrinas fundamentales, no haya estudiado. El mito del conocimiento es un mito. Háblele y aliéntele y exhórtelo. Pero el día de mañana usted va a ser escogido. Usted va a ser escogido porque quien llama es Dios. Quien nos escoge. Nosotros no nos escogimos a nosotros mismos. Él fue quien nos escogió a nosotros. Y así también nos escoge para darnos tareas en su obra. Nosotros solamente somos meseros, sirvientes. No somos el dueño del local, no somos el dueño del restaurante, no somos el dueño de los cubiertos, de las mesas, de los insumos, no somos el dueño de la comida, no somos los que preparamos la comida, simplemente somos los que servimos. Mesero, del latín mesa y el sufijo ero, que habla de oficio o de trabajo. Somos meseros y Dios nos va a llamar, pero levantémonos en fe, Señor. Y siempre va a haber alguien que te va a ayudar, siempre va a haber alguien que te va a animar, que te va a poner la mano por encima, que te va a enseñar, que te va a alentar. Ahí les aconsejo un libro de John Piper, que es fundador y maestro del ministerio Desiring Good, predicador, autor, y lo conocemos perfectamente. Tuvimos la gran y especial oportunidad, Julio y yo, de poder estar en el seminario Bethlehem, en Minneapolis, y hay un libro, un artículo que se lo recomiendo, se llama Marcas de un líder espiritual. No es marcas de un líder, marcas de un líder espiritual. Para que nosotros podamos, el mito del ganador de almas. No, pero es que cada vez que sale, predica, 20 personas vienen a los pies, rendidas a los pies del maestro. No son ellos. No son ellos, créanme. Decían muchos en la iglesia no, porque yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de... Y Pablo decía, ¿quién es Pablo? Él mismo se preguntaba, ¿quién es Pablo? Mi hermano, uno siembra, otro riega y Dios es el que da el crecimiento. Porque el que trae a la iglesia, a los que han de ser salvos, es Dios.
Y no venimos porque nosotros lo salvamos, ni porque nosotros lo traemos, sino venimos a los pies de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Créalo, que usted y yo, todos nosotros, estamos aquí por el Espíritu Santo, por millones, miles, quizás, vamos a decir, no quizás millones, miles, cientos de hermanos que oraron por mí. Aunque a mí nadie me haya predicado, porque nadie me predicó así de... Pero yo creo que sí, que en algún momento Dios me haya tenido que... Pero por la oración de muchos hermanos es que hoy yo estoy aquí, por la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo. Entonces, vamos a entender que somos, ya les decía, meseros. Es importante como meseros, ¿no? El trato que nosotros le damos al cliente, que se sienta a la mesa, en que nosotros tengamos buen semblante, buen ánimo, seamos amables, ¿sí? Y si la comida está mala, esa persona no regresa jamás a ese restaurante. ¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el agua de vida? El Señor. Si no le hablamos con la palabra de Dios y es el poder del Espíritu Santo, esa persona no va a entender. Mire, yo cuando vine por primera vez al Señor salí a evangelizar y figúrese el desconocimiento. Y quería que reconociera que era un pecador y que aceptara al Señor. Y yo tenía en aquel entonces una Biblia de las Américas y quería darle con la Biblia por la cabeza, con la Biblia de las Américas. Suerte que nunca lo hice. Gracias que nunca lo hice. Mis hermanos, no pongamos nunca los ojos en el resultado. No se enfoque, porque nosotros no somos los que salvamos y sabemos que acudimos a Cristo por el Espíritu Santo. Nosotros sembremos. Va a venir otro y va a regar. Va a venir otro y le va a quitar las malas hierbitas para que pueda crecer la piedrecita. Va a llegar otro y lo va a cubrir para que no le dé tanto sol. Lo va a cubrir y ese es Dios dando el crecimiento. Eso es Dios. Y esto se aplica, mis hermanos, también. ¿Usted sabe para qué? No creas que porque alguien lleve 30 años en el Evangelio. Usted llegó hace un año y usted tiene más amor en su corazón y más disposición a servir al Señor y ha entendido verdaderamente la obra de Jesús en la cruz y por qué fue derramada su sangre y por qué resistió tanto oprobio. Y Dios conoce el corazón de los hombres, porque engañoso, más que todas las cosas, el corazón de los hombres. ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo va a conocer? Pero Dios lo conoce. Por eso, mis hermanos, está el mito del pecado, el mito de la pobreza, el mito de la oración en público, que más o menos lo compartí. Hay 2 o 3 aspectos que ya no tenemos mucho tiempo ya, pastor. Dios es un Dios de orden, tenemos que estar terminando. Pero yo les animo, mis hermanos, sinceramente les animo a que no crean ningún mito. Esta es la única verdad. Aquí no hay ningún mito. Pueden haber parábolas que nos parezcan un poco fantasiosas o que no las entendamos, que sean un misterio, pero a su tiempo Dios nos las va a revelar, Dios nos las va a explicar. Y la que no hemos logrado entender aquí, en esta tierra, en esta vida, Dios nos las va a explicar cuando estemos delante de Él. En ese tiempo, Él nos las va a explicar. Pero mis hermanos, ¿quién fue David? El último, aquel que estaba allá, ese. Y fue ungido 3 veces. Y fue ungido 3 veces. El más pequeño, el último, Pablo, no fue escogido. Y piensen en los grandes hombres que han servido al Señor y que están en la galería de los hombres de fe y que han dado su vida, aún sin ver, manteniéndose, viendo al invisible, al que no se ve, pero diciendo como Job, de oídas te había oído, pero verdaderamente ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. No se considere usted que porque no tiene conocimiento o porque usted viene todos los días a la iglesia o porque comprométase.
Ponga en función los dones que Dios les ha dado. Sirva a los demás. Sirva. Estamos aquí para servir. Jesús no vino para ser servido. Jesús vino para servir. Y el mayor ejemplo es que nos sirvió hasta el último momento, antes incluso de decir consumado es, en la hora novena, salvó un alma y le dijo, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el reino de Dios. A uno de los ladrones que estaba a su lado, porque entendió que no había ninguna culpa en él y que verdaderamente él era el Señor, él era el Hijo de Dios. Es decir, sirvió hasta sus últimos días y aún nos sigue sirviendo, porque cada día nos sigue sirviendo, nos habla, nos anima, aún cuando pasemos mala noche, aún cuando el carro no nos arranque. Dios está ahí. Yo no sé cómo arrancó mi hermano, pero nada más que fue lo que, no me acuerdo que dije, ay Dios mío, ayúdame. Y la segunda vez, como tercera o cuarta vez que hice así, arrancó. Yo no sé quién produjo, si fue el acumulador o fue Dios que envió la chispa de ignición. Yo no sé. Y entonces, mis hermanos, confiemos en Dios, creámosle a Dios y si creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, andemos conforme al Espíritu. Venzamos el mal con el bien. No le paguemos al necio con necedad, porque nos convertimos en necios. Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temamos a Dios, confiemos en Dios y creamos y pidámosle poder ver las cosas espiritualmente, discernirlas espiritualmente y andar en el Espíritu. Pero sobre todo, que haya un balance, una coherencia y una relación estrecha entre nuestro pensamiento, entre nuestro lenguaje y entre nuestra actuar, en nuestra actuación. Yo quiero que usted se ponga ahora de pie, iglesia, porque quiero orar. Si una de las cosas verdaderamente le pedí hoy a mi pastor y amigo Pepe, y se lo pedí porque ya él estaba de pie y entendí, Dios me dijo, pídele que ore por ti porque lo necesitaba. Una de las cosas que podemos hacer es orar los unos por los otros. Verdaderamente, créame, fuera un gran pecador si yo fuera agorero o adivino. Yo desconozco los problemas y el pastor lo decía, yo desconozco por lo que él está pasando, yo también desconozco por lo que está pasando cada cual, pero lo que sí sé es que no estamos solos, porque Él va con nosotros y Él va a salir del túnel de la desesperación junto con nosotros y nos va a dar la victoria. Y Él va a salir de la aflicción porque Él es un Dios que se alegra con los que se alegran, que ríen con los que ríen y un Dios que sufre con los que están en alguna aflicción. Yo quiero orar porque estoy plenamente convencido de que si en este año 2020 no hemos alcanzado algunos sueños, no quiere decir que no lo hagamos. No quiere decir que no van a suceder. Dios lo va a hacer todo en su hermoso tiempo. Y al hijo que hoy vemos rebelde, mañana lo vamos a ver cambiado y distinto. La persona que no nos habla o que nos odia va a ser una persona que va a ser llena de amor hacia nosotros. Todos nuestros sueños son posibles en Cristo. Y yo, una de las cosas que le decía a este hermano, hablándole sobre la espiritualidad, es: no te preocupes por tus sueños. No te preocupes por tus sueños. Preocúpate, tú sabes qué, en cumplir los sueños de Dios. Porque cuando tú te ocupas en cumplir los sueños de Dios, Dios mismo es quien cumple tus sueños.
Tú piensas que tus sueños están ahí estancados, que no avanzas, que no se hacen realidad. Tus sueños se están haciendo realidad. Y si hoy estamos aquí, un poco más adelante, podemos decir Ebenezer y tomar 12 piedras y levantar, porque aún más allá Dios nos va a llevar. Solamente tenemos que entender que Él es Dios, que Él está con nosotros en todas partes. Dios está con nosotros en todas partes. Dios lo sabe todo, pero Dios lo puede todo, porque no hay nada difícil ni imposible para Dios. Si creemos eso verdaderamente, miren mis hermanos, podemos entrar a donde están los leones y Dios va a cerrar la boca de los leones. Podemos entrar al horno de fuego, lo más caliente que esté, que aún ni nuestra ropa va a arder, pero va a haber uno en medio del fuego y su semejanza como un ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Declárese sano si tiene alguna enfermedad ahora en el nombre poderoso de Jesús. No admita ninguna enfermedad en su vida. Sí, nos vamos a enfermar un día y un día físicamente vamos a morir, físicamente. Pero un día vamos a ser resucitados los que estemos dormidos, más los que habremos quedado. Vamos a ser llevados junto con Él y vamos a estar delante de la presencia de Dios, porque para eso fuimos creados, para adorar a Dios, para la alabanza de su gloria. Por eso le digo, mi hermano, no dude, porque el que duda es como la ola del mar, fluctúa. Y el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es inconstante en sus caminos no va a prosperar, no puede prosperar. Nuestro pensamiento tiene que descansar en Él. Nuestra paz tiene que estar en Él. Nuestros tiempos están en Él. Nuestros sueños están en Él. La victoria está en Él. El hombre alista el caballo para la pelea, pero Dios es el que da la victoria. Mis hermanos, los estoy exhortando, no, les estoy hablando realidades. Porque créanme que es grande mi gozo el estar ahora aquí. El que Dios me haya sostenido, que Dios me haya ayudado, como los ayuda a ustedes diariamente. Viene el 2021, yo no sé, ni les puedo decir cómo va a ser el próximo año, ni qué va a ser en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y que no vamos a estar solos, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa y Él la cumple. Ahora, Dios ya sabe lo que va a suceder. Y lo que quiera que hagamos, todo lo que hagamos, a donde Él nos vaya a llevar, crea que Dios ya lo ha hecho, porque esas obras Dios las ha hecho de antemano. Por eso te damos gracias, Dios, en esta bella y hermosa mañana. Señor mío, gracias porque eres tú, Señor. Sé que en el día del mal es cuando más en ti confío. Tú nos guardas en tu tabernáculo, en tu templo, Señor, en tu casa, Dios. Tú eres, Señor, quien puedes, el único, cambiar nuestra tristeza en baile, en canto. Hemos venido, Señor, con corazones agradecidos, con corazones llenos de gozos, a pesar de ese pesar no nos importa. Quien nos importa, quien no verdaderamente nos importa, es tu santa y divina presencia en nuestra vida. Que cada día con nuestro actuar, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, podamos, Señor, hablar de tu honra, de tu gloria, hablar, Señor, de lo bueno, lo perdonador, lo bondadoso, lo misericordioso que tú eres. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Dios, por la familia, nuestra familia sanguínea. Gracias por los hijos, los nietos que ya están, los nietos que vendrán. Pero gracias, Señor, también por la familia de la fe. Señor, gracias porque podemos tener esta iglesia, porque es el lugar
donde hemos madurado, donde hemos crecido, donde hemos sido alentados, exhortados, donde hayamos paz, Señor, pero sobre todo, el amor, que es el vínculo perfecto, lo encontramos en ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Dios. Y tu pueblo dice amén y amén. Gracias, mi hermano.